¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias a los que ya están conectados para ver nuestro estudio bíblico del día de hoy. Seguimos con el tema de Hebreos. Es un tema bastante interesante, es un libro muy interesante, muy profundo en cuanto a doctrina bíblica. Y para entender, nos ayuda mucho a entender cuál fue el verdadero significado del sacrificio de Cristo y, por supuesto, el lugar de Jesús en medio de toda la creación y del concierto humano. Recordemos que en este tiempo, cuando se escribe la carta a los hebreos, los destinatarios estaban muy metidos también en todo lo que era los cultos a las deidades, los cultos a los seres angelicales, los cultos por el sincretismo que había habido con la religión romana y griega también. Así es que había mucho de pensar que los ángeles eran dignos de adoración, que los ángeles eran seres superiores, que los ángeles tenían un lugar especial. Así es que había mucho culto hacia los ángeles, como lo hay ahora entre nosotros también en medio de la idolatría que se proclama por todos lados. Y ese es el propósito, uno de los propósitos de Hebreos, demostrarnos que Cristo es superior a todo eso, superior a los ángeles, superior en su sacerdocio, superior en su ministerio, que la fe es más grande que todo eso. En fin, son muchos temas que abarca esta carta a los hebreos. Y vamos a ir hoy a nuestro capítulo 4, al tema número 4, donde vamos a hablar la superioridad de Cristo como hombre, ¿verdad? Dios mismo se hizo hombre encarnado en Cristo y muestra su superioridad sobre la creación angelical. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por estar con nosotros, Señor, esta tarde. Y Señor, al entrar en estos temas teológicamente complicados, difíciles, quizás para todos nosotros, pedimos de tu sabiduría, pedimos de tu unción y pedimos de que nos dé, Señor, la comprensión en nuestro espíritu, Señor, de que todo lo que no podamos entender humanamente, podamos hacer uso de la fe, echar mano de la fe que nos has dado, Señor, y poder entender y creer sobre todo, Señor, lo que tú has escrito para nosotros. Gracias por este tiempo y gracias por cada familia que está reunida ya para ver este estudio bíblico. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El Hijo de Dios se hizo hombre. Ese es el tema de este segmento del libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículos del 5 al 18. Este es el tema principal. El Hijo de Dios se hizo hombre. Para muchos de nosotros, o para todos nosotros, para la humanidad en general, esta idea de Dios haciéndose hombre ha sido muy difícil de asimilar, muy difícil de interpretar, porque sencillamente, humanamente, no lo podemos entender. Toda la gente lo quiere entender desde su perspectiva humana y no es posible, porque esto es algo espiritual, es algo que es muy superior a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento. Ahí es donde entra la fe. Tenemos que creer por fe lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo a través de Jesucristo hecho carne, y cómo es que el Señor mostró esa superioridad hacia toda la humanidad, y cómo es que ese amor se convirtió en la fuente que nos da a nosotros ahora la esperanza de la vida eterna. Hace algunos años, no sé si se acuerdan algunos, hubo una película que trataba de ejemplificar un poquito el asunto de la encarnación de Jesús y de cómo fue el proceso de la salvación. La película se trataba de un jardinero que vivía con su hijo en una montaña. Alrededor de ellos crecían toda clase de árboles frutales, flores muy bonitas, y afuera del jardín, camino al valle, solamente era un camino de cardos, de espinas, desértico totalmente. Solamente alrededor de ellos había este pequeño jardín que era muy hermoso. Una pareja de hormigas en esta película, una pareja de hormigas que volaban, de esas que tienen alitas, tenía solamente el privilegio de volar por donde ellas quisieran, siempre y cuando no destruyeran el jardín. El jardinero les había dado permiso de que anduvieran volando por todos lados, pero que no destruyeran el jardín. Por un tiempo obedecieron estas dos hormiguitas voladoras, pero las plantas del jardín eran muy tentadoras para una hormiga,
Así es que empezaron a comérselas y fue así como el jardinero en esta película tuvo que castigarlas. Les arrancó las alitas y las arrojó a las hormigas para que se fueran fuera del jardín, a ese valle que era solamente de cardos y espinas. Desde entonces las hormigas vivían de manera muy miserable y las que nacieron, sus hormiguitas que nacieron después de lo que había pasado, no tuvieron alas y nunca pudieron volver otra vez a vivir en ese jardín. Un día el jardinero en esta película mira hacia el valle y tuvo compasión de aquellos insectos, vio todos esos insectos que estaban por ahí viviendo de manera miserable y él tenía mucho que dar aquí en su jardín. Entonces dice que envió a su hijo para que se convirtiera en hormiga y vivir con ellas. Es un ejemplo muy gráfico. El único hijo del jardinero dejó el bello jardín y bajó entonces al valle. En el camino sus ropas se fueron rasgando con las espinas, con los cardos, su cuerpo sangró profusamente por las heridas, se hizo hormiga para ser como ellas, pero las hormigas no lo aceptaron como uno de ellos. Todos se volvieron contra él y lo mataron. El hijo regresó al jardín y le mostró a su padre las cicatrices de su sacrificio. El valle seguía en oscuridad, pero cuando vieron a dos hormiguitas que regresaban al jardín en una actitud de arrepentimiento, supieron que la aflicción había valido la pena, y más aún cuando vieron que en los cuerpos de los insectos nuevamente aparecían las alas que una vez habían perdido. Más o menos ese es el resumen de esa película. ¿Cómo pudo vivir el hijo del jardinero con aquellos insectos, siendo tan diferentes a él en su naturaleza, siendo tan horripilantes quizás para él en su propia naturaleza? ¿Cómo pudo el Hijo de Dios, volviendo a nuestro tema en Hebreos, cómo pudo el Hijo de Dios dejar el cielo, dejar su gloria, su majestad, y venir a vivir en la tierra, haciéndose, como dice Pablo, obediente, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Por dentro, por fuera nosotros somos tan despreciables quizás como aquellas hormigas, pero fue el amor de Dios por nosotros el que lo hizo enviar a Cristo para hacerse hombre. Es por esa razón que puede entender nuestras aflicciones. Vamos a ver en estos versículos de Hebreos que Cristo es superior a los ángeles porque se hizo hombre, cualidad que estos últimos, los ángeles, no la tuvieron. Ellos nunca se hicieron hombres. Jesús es el único que se hizo hombre. ¿Qué es el hombre? Esta es la pregunta que ha preocupado a la humanidad a través de la historia y en el mayor de los casos ha tratado de contestarla dándole una respuesta equivocada. Un fanático, un idólatra, cree que el hombre es un ser inferior a las bestias e imágenes de piedra ante los cuales se postra. Piensa que una imagen de piedra es superior a él. Esa es la imagen que tiene un fanático, un idólatra, acerca de lo que es el hombre. Los científicos, o los mal llamados científicos, algunos que pretenden ser científicos, dicen que el hombre es un ser evolucionado de un animal. Los materialistas creen que que el hombre es producto casual de las fuerzas naturales y delante de los cuales probablemente perecerá. Crecimos de la nada, crecimos por pura casualidad, todos los elementos se dieron para que el hombre existiera sobre la tierra. Pero la respuesta que tiene la Biblia, hermanos, para nosotros acerca de qué es el hombre es muy diferente y es muy consoladora para nosotros. El pasaje que vamos a ver ahora nos habla del hombre como un ser creado para ejercer autoridad sobre la creación, como Dios lo instituyó desde el principio en el libro de Génesis. Vamos a ver también que Dios mismo a través de su Hijo se hizo hombre para proveer salvación y victoria sobre Satanás. La semana pasada, si ustedes se acuerdan, hablamos de que Jesús es superior en tres aspectos. Jesús es superior en tres aspectos. Lo vimos la semana pasada, es superior en su persona como hijo,
es superior en su proclamación, en lo que él vino a enseñar. Y hoy vamos a ver el tercer aspecto en su persona como hombre. Cristo es superior como hombre. Ahora, en su persona como hombre, en este tercer aspecto, número uno, tenemos que entender que Cristo es superior a los ángeles porque él se hizo humano. Cristo es superior a los ángeles. Los ángeles no pudieron hacerse humanos. Los ángeles no tomaron forma humana. Los ángeles fueron creados como ángeles y siguen permaneciendo como ángeles hasta el día de hoy. Y ellos jamás tomaron forma humana, ¿verdad? Así es que la Biblia dice aquí en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 5, vamos a leerlo. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Ok, vamos a ver este versículo. No sujetó a los ángeles al mundo venidero, es decir, hay un mundo que nos espera, hermanos, y prendan las antenas aquí, hermanos. De esto estamos hablando también los domingos en este mes en la iglesia. Estamos hablando de qué es lo que hay en el cielo, es la serie que estamos hablando, y esto coincide. Hay un mundo venidero, hay un mundo que nos espera, hay un mundo que el Señor ha preparado para nosotros, hay un mundo donde el Señor prometió que vendría con nosotros y que reinaríamos en la tierra. Quizás por 1000 años, quizás por toda la eternidad, ¿verdad? En esto hay diferentes interpretaciones bíblicas, pero de que vamos a estar con el Señor, todos coinciden con eso. Eso es un hecho. Vamos a estar con el Señor. ¿Serán solo 1000 años? ¿Será toda la eternidad? ¿Será una parte de la eternidad? ¿Serán primero 1000 años, después un poquito menos y después toda la eternidad? El orden no importa. Lo que importa es que vamos a estar con el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a través de un like ahí en la página que estamos viendo o un comentario, ¿verdad? Hay un mundo venidero. Esto queda claro. Hay un mundo que el Señor ha preparado para nosotros, para los que le aman. Hay un mundo en el que nosotros vamos a reinar con Él. Ese mundo todavía no está entre nosotros. Ese mundo apenas va a venir. Es parte de lo que sigue todavía en el plan perfecto de Dios. Y aquí dice claramente Hebreos, no sujetó a los ángeles. No fueron los ángeles. El mundo venidero no se los dio a los ángeles. Es decir, los ángeles no son los que van a gobernar en ese mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Es el hombre, es el redimido, es el creyente, el que ha decidido confiar en el Señor, el que tiene su confianza puesta en el Señor, aquellos que somos llamados hijos de Dios por pura gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino por pura gracia de Dios, somos los que estaremos gobernando en este mundo venidero. Los ángeles no. Los ángeles no. Jesucristo se hizo hombre y como hombre entonces también nos hace partícipes a nosotros de esta nueva naturaleza. Versículo 6. Alguien testificó en cierto lugar diciendo, se refiere al Salmo número 2, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Espero que entiendan esta secuencia, hermanos. El escritor de Hebreos dice que el mundo venidero, lo que viene, no fue sujeto a los ángeles, fue sujeto al hombre. ¿Qué es el hombre? Dice el salmista en este salmo mesiánico tan hermoso. Y dice este versículo que le hiciste un poco menor que los ángeles. Es decir, en jerarquía celestial los ángeles están arriba de nosotros. Pero el hombre, dice, le coronaste de gloria y de honra, dice, y le pusiste sobre las obras de tus manos. A los ángeles no se les dio la autoridad de señorear sobre la tierra. Los ángeles no tienen autoridad de señorear sobre la creación de Dios. Esa autoridad le fue dada al hombre, al ser humano, ¿verdad? Pero como vimos en la historia de esta película antigua, las hormiguitas decidieron salirse, las hormiguitas decidieron destruir
la obra del jardín y tuvieron que ser echadas fuera. Para nosotros fue dado esto. Ahora, versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Este tema, hermanos, este tema donde el escritor señala que a los ángeles no se les concedió todo el dominio que el hombre tendrá en el mundo venidero, empieza diciendo eso, ¿verdad? Pero, como empieza el versículo 6, déjeme ponérselos aquí, versículo 6. Pero alguien testificó, quiere decir que esto todavía no sucede, va a suceder, es un mundo venidero, es algo que apenas está por venir. Nosotros sabemos que ese mundo venidero nos espera y que en ese milenio o el periodo de tiempo que Dios designe, reinaremos juntamente con Cristo. Este Salmo 8 con el que está presentando, no es el Salmo 2, perdón, es el Salmo 8 con el que está presentando el propósito de la creación del hombre en el plan de Dios. Ahora, en este Salmo 8 se refiere específicamente al hombre, al ser humano. El Salmo 8 no está hablando, no está haciendo referencia directamente a Jesús como Mesías. Está hablando del ser humano creado, puesto por Dios en el jardín del Edén para tener señorío sobre todas las obras de sus manos. Este es el hombre al que se refieren estos versículos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no esté sujeto a él. ¿Ok? Estamos hablando de la humanidad, del ser humano. Adán y Eva, si ustedes quieren, desde un principio de la creación. Todas las cosas fueron puestas bajo el ser humano. No se refiere el Salmo 8 a Jesús todavía. No se está refiriendo al Mesías, ¿verdad? Se está refiriendo a un hombre, a un hombre. Así es que, hermanos, por eso era tan importante que Jesús se hiciera hombre, que Jesús se hiciera ser humano. Espero que podamos entender todos esto. Déjenme ponerlo otra vez. Vamos a ponerlo otra vez. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Vámonos a Génesis, ¿verdad? Y dice que Dios creó al hombre y lo puso sobre el huerto del Edén para que gobernara, para que tuviera autoridad. Y cuando crea al hombre y a la mujer, dice que les dio autoridad para que señorearan sobre toda bestia, sobre toda creación, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra. Les dio instrucciones. Es decir, toda la creación, hermanos, toda la creación completa, por lo menos la que vemos en el planeta Tierra, ¿verdad? Toda fue puesta bajo la autoridad de Adán y Eva, del ser humano. Todo le fue puesto. Por supuesto, y como consecuencia, toda la descendencia, es decir, toda la humanidad, iba, insisto en esto, iba a tener la posibilidad de ser parte de esa autoridad sobre toda la creación. Imagínense, hermanos, si nosotros tuviéramos en este tiempo toda la autoridad sobre toda la creación. ¿Qué mundo tan hermoso tendríamos? ¿Qué mundo tan precioso, tan perfecto tendríamos donde toda la naturaleza conviviera de una manera increíble? No habría destrucción de ecosistemas, no habría esa violencia desmedida, todo sería de una manera perfecta, ¿verdad? Como lo describe Isaías, en aquel tiempo dice Isaías, el león y la oveja, ¿verdad? Pasarán juntos, estarán comiendo juntos y no se la va a comer el león. Imagínense esa perfección de creación. Bueno, la destruimos, como aquellas hormigas de la película. La destruimos, el ser humano la destruyó, Adán la destruyó, Eva, y por consecuencia todos nosotros destruimos esa perfecta autoridad que Dios nos había dado. Por eso está diciendo ahora, era necesario que Jesús, siendo Dios, se hiciera hombre. ¿Se entiende?
tenía que ser hombre. La salvación no podría venir de parte de un ángel. La salvación no podía venir solamente de un ser espiritual. Tenía que ser un hombre de carne y hueso, sujeto a pecado, sujeto a tentación, sujeto al dolor, sujeto al sufrimiento, sujeto a las pasiones, sujeto a todo lo que el ser humano está viviendo, pero sin pecado, por supuesto. Por eso Jesús tenía que hacerse hombre. Por eso Jesús tenía que tomar la forma de hombre y ser un hombre, porque él tenía que demostrarle a las potestades de maldad que el juicio de Dios es correcto, que el juicio de Dios es perfecto y que cuando Dios dijo que sí era posible que el hombre viviera sin pecado, era posible y Jesús lo hizo posible. Jesús lo hizo posible por nosotros. Jesús lo hizo posible y él cumplió con todo el juicio de Dios. Por eso se tuvo que hacer hombre de carne y hueso. No se hizo un ser espiritual, solamente medio visible. No fue solamente una teofanía. No fue solamente como cuando el ángel de Jehová se aparecía delante de algunos personajes del Antiguo Testamento. No era solamente una imagen visible, era un hombre de carne y hueso. La lanza en su costado produjo sangre y agua. Los clavos en sus manos produjeron sangre. La corona de espinas derramó sangre. Cuando estaba llorando, orando, dice que su sudor eran como gotas de sangre. Era ser humano, fue un ser humano. Y entonces está diciendo aquí Hebreos, recordando el Salmo 8, todo lo sujetaste bajo los pies, vamos a decirlo así, del ser humano, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto al ser humano. Pero, dice Hebreos, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas al ser humano. No tenemos autoridad sobre la creación. Perdimos nuestra autoridad. No tenemos la autoridad de sojuzgar a la creación. Si de pronto te encuentras en una selva y te sale un león, no tienes la autoridad para decirle al león, quieto, cállate, ven gatito, te voy a acariciar solamente. El león te va a despedazar. El león nos va a hacer pedazos. No tenemos autoridad sobre la creación. No tenemos autoridad para decirle a una higuera, nunca más nadie coma fruto de ti, como lo hizo Jesús. No tenemos autoridad sobre la creación para hacer que la tierra produzca fruto. No tenemos autoridad sobre la creación. Hacemos esfuerzos. Tratamos de gobernar el mundo. Tratamos de recuperar un poquito el dominio que perdimos sobre todo lo creado. El Creador le dio al hombre poder sobre todas las obras de sus manos. Pero la situación con la cual nos enfrentamos ahora es muy diferente. Y aunque debemos regir sobre todas las cosas, en realidad no lo estamos haciendo. Estamos siendo derrotados por tentaciones, estamos siendo derrotados por todas esas raíces de pecado, por nuestra debilidad, por nuestras deficiencias. Estamos frustrados por la ambición. Y alguien dijo en una ocasión, una cosa es cierta, el hombre no es ahora lo que debió haber sido. No somos ni el asomo de lo que Dios dijo que deberíamos de ser. ¿Por qué fue este cambio tan radical? Cuando Adán desobedeció a Dios y decidió hacer su propia voluntad, la autoridad le fue quitada. Así de sencillo. Perdimos esa autoridad. Nosotros que fuimos diseñados para reinar, nos convertimos en esclavos, esclavos de pasiones, y nuestras limitaciones fueron controladas por la incapacidad y por la maldición a la que fue sujeta la creación a causa del pecado. El pecado vino a transformar la autoridad
que el hombre poseía. Hoy en día lo vemos a través de la ciencia y lo hemos visto a lo largo de todos los siglos. El hombre está buscando desesperadamente cómo controlar la creación, cómo controlar el universo. Hemos descubrido como humanidad el secreto de los átomos. Hemos descubierto cómo dominar la electricidad. Hemos descubierto cómo dominar un poquito de la física, de la química. Hemos descubierto cómo controlar un poquito la tecnología por medio de la cual ahorita nos estamos comunicando nosotros. Pero por mucho que aprendamos, hermanos, y podemos mandar cohetes y cohetes a la Luna y a Marte y a otros países, y qué hermosas fotografías nos está mandando el nuevo telescopio que acaban de mandar al espacio, que nos hablan de la creación inmensa de Dios, y tratamos de echar un vistazo, pero estamos muy lejos todavía de poder volver a tener autoridad sobre toda la creación, de poder tener dominio sobre toda la creación, de poder tener todo el conocimiento que Dios quería que tuviéramos acerca de la creación. Nuestra mente totalmente se oscureció, la mente de la humanidad se oscureció a causa del pecado. Dios había creado a Adán con una mente perfecta. Dios había puesto la mente, su propia mente, a su imagen y semejanza de Adán. Imagínense el poder que tenía Adán los primeros años de su vida. El poder de su mente, el poder de discernir, el poder de capacidad, la sabiduría con la que fue investido el hombre para poder sujetar a toda la creación debajo de sus pies. Imagínense, hermanos, esa capacidad que tuvo Adán. Yo les he dicho muchas veces, a veces cuando vemos en las imágenes o cuando vemos o hablamos de Adán, solamente nos referimos al momento en que pecó, en que se dejó engañar, y la imagen de Adán se ha distorsionado mucho y mucha gente piensa en Adán como un hombre mandilón, como un hombre dejado, ¿verdad? Que la mujer lo dominó, que la mujer le mandó y el pobrecito pues se fue todo derrotado fuera del huerto del Edén, hermanos, pero Adán fue una creación perfecta de parte de Dios. Y por muchos años, me atrevo a decir cientos de años antes de haber pecado, por cientos de años, porque él vivió más de 900 años, y por cientos de años me imagino que este hombre pudo tener la capacidad de sojuzgar la tierra, de someter a toda la creación bajo su autoridad. ¿Pueden imaginar esto, hermanos? Yo sé que es prácticamente imposible, yo no lo concibo, se los estoy diciendo, pero mi mente no lo entiende, mi mente no lo alcanza a comprender. ¿Cómo era posible que este hombre, con esa mente con la que había sido dotado, una mente, una palabra con la que él podía someter a toda la creación? Con su palabra él también podía ordenarle a todas las criaturas que lo rodeaban lo que tenían que hacer y lo obedecían. Con su palabra él podía decir lo que tenía que hacerse en ese huerto. Hermanos, sujeto bajo su autoridad. Dice Hebreos, pero no vemos esto todavía. No vemos que todas las cosas estén sujetas a nosotras. Al contrario, todo se nos sale de control. Todo lo echamos a perder, todo lo desperdiciamos, todo no podemos hacer las cosas como las deberíamos de hacer. Todo es fuera de control. Intentamos controlar el agua, intentamos controlar la luz, intentamos controlar las cosas de la naturaleza, intentamos controlar nuestros cultivos, pero no podemos controlar el clima, no podemos controlar las plagas, no podemos controlar un montón de cosas que deberíamos de poder controlar. No, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ah, pero, versículo 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y aquí sí entonces ya habla no del ser humano común y corriente, no de todos nosotros. Aquí ya mete entonces a Jesús. Vemos aquel que también fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria
y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos, por todos. Y aquí viene entonces, hermanos, aquí viene la restitución. Aquí es donde el dominio del hombre empieza a ser recuperado. Era necesario que Cristo se encarnara para poder sacar a la humanidad de la esclavitud y volverla a su estado original que tenía en el huerto del Edén. Siendo hombre, Jesús sufrió, murió para pagar las demandas que impone el justo juicio de Dios por el pecado y pudo limpiarnos y dejarnos en una situación semejante a la que teníamos al principio de la creación. Ahora, ¿por qué, dice mucha gente, por qué no simplemente Dios nos perdonó? ¿Por qué tenía que mandar a Jesucristo a hacerse hombre y que muriera en la cruz? ¿Y por qué no simplemente nos perdonó y dijo, bueno, pues borrón y cuenta nueva? Déjenme ponerles un ejemplo muy burdo, si ustedes quieren, pero a lo mejor lo podemos entender fácil. Si uno de nosotros tiene que someterse a una cirugía peligrosa, una cirugía, te van a quitar el hígado o te van a abrir el corazón, una cirugía de esas mayores, ¿verdad? Y de pronto te llevan al quirófano y te das cuenta que el quirófano no está esterilizado, que donde te van a subir en esa plancha está toda mugrosa y todavía tiene sangre a lo mejor del paciente anterior que se acaba de ir. Y de pronto llegan los médicos y entran a la sala de operaciones y estás ahí y estás esperando para que te anestesien y empezar la cirugía. Y de pronto ves que entran los médicos sin vestirse de quirófano. Quizás uno entra fumando, que entran bromeando, no traen mascarillas. Les ves las manos y a lo mejor vienen de haber estado jugando por allá afuera y vienen con las manos sucias. Entran las enfermeras con todo el pelo alborotado, llenas de maquillaje y sin vestirse de quirófano, y ves que vienen sucias, vienen con sus bolsas entrando de la calle y ponen por ahí sus bolsas. Y tú dices, ¿esta gente me va a operar? Estas no son las condiciones. Si no me estaba muriendo de lo que me van a operar, estos me van a matar de una infección. ¿Por qué? Porque la ley del quirófano dice que todo tiene que estar totalmente esterilizado. La mesa donde te van a poner debe haber sido extremadamente limpia, completamente. Todos los instrumentos tuvieron que estar en el autoclave por determinado tiempo para desinfectar totalmente. Los médicos entran todos totalmente vestidos después de haberse lavado las manos intensamente y entran así. Alguien más les puso los guantes, ni siquiera ellos mismos se pusieron los guantes, y entran de esta manera al quirófano y todo el mundo en ese quirófano entra totalmente vestido, esterilizado totalmente para no poner en riesgo al paciente. Hermanos, de eso se trata el juicio de Dios. Por eso Dios tuvo que mandar a Jesucristo, porque donde Él habita, rodeado de santidad, donde Él habita en un ambiente totalmente perfecto, en un ambiente espiritual totalmente santo, donde no puede entrar la mugre del pecado, no podíamos entrar nosotros. Y por eso Jesús tuvo que tomar forma de hombre, ensuciarse como nosotros, y él tuvo que vivir toda la situación como ser humano, pero demostrando que él podía vivir sin pecado absolutamente. Y una vez que hace esto, entonces nuevamente es coronado de gloria y de honra. Jesús, hombre, el Hijo de Dios, coronado nuevamente de gloria y de honra, recuperando el dominio que le había sido quitado al hombre. Entra Jesús,
después de haber peleado por el pecado, después de haber peleado en esa cruz, después de haber vencido a la muerte, después de haber derrotado a los principados y exhibirlos públicamente en esa cruz. Después de todo eso, Jesús nuevamente transformado, vestido de vestiduras nuevamente totalmente santas, esterilizadas, si me aceptan el término, entra nuevamente al lugar de la santidad de Dios, donde no puede haber pecado. Entra coronado de gloria y de honra. Wow, hermanos, yo no sé si a ustedes les emociona estos versículos. A mí me emocionan, porque Jesús, una vez que llegó, una vez que vence, una vez que recupera ese dominio, esa gloria, esa honra que perdimos a causa del pecado, significa que ahora el Señor la ha recuperado para mí, la ha recuperado para ti, si es que eres hijo de Dios. Pero todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas a nosotros. No, porque hay un tiempo venidero, hermanos. Hay un tiempo que estamos esperando. Hay un momento en que estamos esperando cuando todo esto va a suceder y mientras tanto tenemos que estar velando, perseverando, insistiendo, buscando esa presencia de Dios, sirviendo al Señor, honrando al Señor, desviviéndonos por la obra de Dios, invirtiendo nuestras fuerzas, nuestras vidas en esta obra de Dios, mientras viene el tiempo venidero cuando todas las cosas estarán sujetas otra vez a nosotros. No sé si a ustedes les emociona esto, hermanos. A mí me llena mucho de emoción. Versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Está haciendo referencia a lo que Pablo escribió a los filipenses, ¿verdad? Él es el principio de toda la creación, Él es el primogénito de toda la creación, por Él fueron hechas todas las cosas y por medio de Él subsisten, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El primogénito de toda la creación. Jesús, el primogénito de toda la creación. Jesús, el hermano mayor. Padeció por nosotros. Fue perfeccionado por medio de las aflicciones para darnos la salvación, porque el que santifica y los que son santificados, ¿cuántos son santificados? Pueden decir amén. Yo soy santificado. De uno son todos, del Padre, por lo cual nos avergüenza de llamarlos hermanos. Esa gloria que recuperó. Vemos a Jesús nuevamente coronado de gloria y de honra. Juan lo ve en el Apocalipsis, en la revelación de Apocalipsis. Juan lo puede ver. Y Juan dice que en el trono, dice que junto al trono vio a uno como cordero inmolado. Jesús recupera la gloria. Jesús recupera la honra y nos hace partícipes de esa gloria. Nos hace partícipes de esa santificación. Hermanos, todos mugrosos no podíamos presentarnos, no podíamos entrar a la sala del trono de Dios. No podíamos entrar al quirófano, que está perfectamente esterilizado. Tenía que haber alguien que primero nos lavara a nosotros, que primero nos esterilizara a nosotros, que nos vistiera con vestiduras apropiadas para podernos presentar delante del trono de Dios. Porque el que santifica, Jesucristo, y los que son santificados, nosotros, de uno, del Padre, son todos. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos.
Cristo es superior, hermano. Cristo es superior a nosotros. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a los ángeles por su humanidad, pero Cristo es superior también a los ángeles por su provisión. Porque el Señor proveyó para nosotros un lugar. El Señor proveyó santidad. El Señor proveyó santificación. El Señor proveyó esterilización del pecado. Ahora me puedo presentar delante de Dios. Me puedo presentar en ese lugar que es santo, donde no se acepta la mancha del pecado. Me puedo presentar, no por mí, no por lo que yo haga, no porque me lo merecía, sino solamente por la pura gracia de Dios, porque Él fue el que me santificó, Él fue el que me dio esa santidad que yo necesitaba, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Lo está diciendo Jesús. Lo está diciendo Jesús. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice: yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Hermanos, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Déjenme decirles esta enseñanza. Para aquellos que ven como una opción congregarse. Para aquellos que tienen en poco el privilegio tan grande de tener un lugar donde congregarse. Para aquellos que menosprecian el día de poder estar en la iglesia juntos, alabando el nombre del Señor. Vean lo que dice Jesús. Vean lo que dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se hizo hombre, el que murió en una cruz, el que recuperó la gloria y la honra que habíamos perdido, el que recuperó el dominio que habíamos perdido como seres humanos. Él está diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Jesús lo está diciendo. En medio de la congregación donde está el pueblo de Dios, ahí te alabaré. Para aquellos que desprecian el tiempo de reunión, para aquellos que desprecian a su iglesia, para aquellos que desprecian el tiempo que Dios nos permite congregarnos, para aquellos que toman en poco y les importa poco el tiempo que Dios nos permite. Vean a Jesús. Jesús, en medio de la congregación te alabaré. Jesús está ahí en medio de la congregación. Jesús es el primero que llega a la reunión. Jesús es el primero que está en nuestras iglesias. Jesús es el primero que está ahí, esperando que sus hermanos, esperando que aquellos de los cuales no se avergüenza de llamarles hermanos, lleguen para juntos, en medio de la congregación, alabar al Padre, alabar al que vive por los siglos de los siglos. Y otra vez dice: yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, los que formamos la iglesia, los que somos parte de esta congregación, los que somos parte de la iglesia universal y de cada iglesia local. He aquí yo, dice Jesús, y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio
de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte, hermanos, nos tenía sujetos. La muerte nos tenía atemorizados. La muerte se enseñoreaba de nosotros. Y ahora tenemos la esperanza de la vida eterna. Físicamente vamos a morir, sí. Nuestro cuerpo se va a terminar, sí, por supuesto que sí. Pero ahora tenemos la esperanza de la vida eterna. No estamos ya sujetos a la servidumbre del miedo a la muerte. Porque ciertamente, dice aquí el versículo 16, ciertamente no socorrió a los ángeles. La salvación no fue para los ángeles. Ellos no tienen necesidad de salvación, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a toda la humanidad. Y no se está hablando aquí, cuando habla de Abraham, no está hablando de Israel, del pueblo judío, por favor. Porque cuando la promesa se le da a Abraham, el pueblo de Israel ni siquiera existía, ni siquiera figuraba. Faltaban más de 400 años para que se formara. Cuando la promesa se le da a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no se le está hablando solamente sobre la nación de Israel, está hablando del Mesías, está hablando de Jesucristo, está hablando de que los que crean en el descendiente directo de Abraham, al que se le da la promesa, que es Jesucristo, en él serían benditas todas las familias de la tierra, por causa de Jesucristo, no de Israel. Israel solamente fue el medio. Solamente fue el camino por el cual la descendencia de Cristo pudo llegar. Pero la promesa de Abraham no le está hablando de la nación de Israel. Cuidado. No está hablando de un pueblo, porque todavía no existía ese pueblo. Faltaban muchísimos años para que existiera ese pueblo. La promesa dada a Abraham tiene que ver con Jesucristo. Tiene que ver con el Mesías, tiene que ver con la redención y tiene que ver con toda la humanidad. Israel solamente fue un medio por el cual Dios trajo a el Mesías. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. La primera vez que Hebreos menciona aquí el sacerdocio de Cristo en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, la encarnación de Cristo no solamente era indispensable para que pudiera morir por nuestros pecados e identificarse con nosotros, sino también para destruir al que tenía la hegemonía sobre el hombre, el poder, el dominio sobre el hombre, Satanás. El propósito del Señor al humanarse era terminar con aquel que tenía el poder de la muerte. La única manera en la que el hombre podía librarse de Satanás era despojándose de la naturaleza caída sobre la cual el diablo tenía dominio sobre nosotros. Esto era imposible para el hombre, no lo podíamos hacer. Jamás lo pudimos haber hecho nosotros. Por eso Jesús se hizo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, sin cometer pecado. Sujeto a pecado, pero sin pecado. Cuando habla de destruir, el versículo 14, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, cuando destruye, está hablando que lo dio por terminado completamente. Esto es lo que hizo Jesús con el diablo. Terminó con su poder. Por medio de esa obra, el creyente ya no tiene por qué permanecer bajo su dominio. Y hermanos, esto lo tenemos que tener bien claro en nuestra mente. Satanás no tiene más dominio ni poder sobre nosotros. Nosotros cedemos a las tentaciones, nosotros cedemos al engaño, pero no es porque Satanás tenga dominio sobre nosotros, porque Cristo ya venció y Cristo ya nos dio dominio y autoridad sobre Satanás. Tenemos el poder de vencer, tenemos el poder de ser victoriosos en medio de la prueba.
Lo que pasa es que no estamos suficientemente fortalecidos espiritualmente. Lo que pasa es que no estamos lo suficientemente maduros en Cristo y en la fe y en la doctrina y en el estudio de la palabra y en la comunión con Dios para poder enfrentar la prueba y vencerla. Eso es otra cosa. Pero Satanás ya no puede tener dominio sobre nosotros como lo tenía antes, porque ahora Cristo ha vencido a favor de nosotros. No solamente destruyó al demonio, sino que también eliminó el temor a la muerte. Los hombres no salvos, aunque lo nieguen, tienen temor a la muerte, la gente que no conoce del Señor. Ese temor mantiene al hombre toda su vida en un estado de miseria porque sabe que no es digno de enfrentarse al juicio delante de Dios. El hombre trata de acallar su miedo diciendo que Dios, la Biblia y la creencia es un estado futuro, son cosas que heredamos del pasado, de gente menos inteligente que nosotros y por tanto debemos descartarlas. Está bien, eso piensan, que esto es un cuento, que esto no existe, que esto no es real. Está bien, está en su derecho. Con eso tratan de silenciar su miedo a la muerte. Desafortunadamente, para estas personas, negar lo que Cristo es, lo que el Señor es, no quita el problema. El Señor no nos libra de la muerte física, pero sí del miedo a la muerte. Los creyentes aún seguimos muriendo, pero no vivimos atemorizados gracias a la confianza que tenemos puesta en el Salvador. Podemos decir amén. El escritor de Hebreos quería demostrar a los cristianos que el poder del diablo que los tenía esclavizados y el miedo a la muerte habían sido eliminados por la muerte de Cristo. La lucha había sido ganada por aquel que es superior a todo, el Hijo de Dios. Cristo tuvo que hacerse igual a sus hermanos para poder ser un sacerdote fiel. Y como les digo, aquí en este versículo es donde apenas empieza a hablar acerca del sacerdocio, que va a ser un tema bastante extenso en los siguientes capítulos, acerca del sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Pero dice que para representar al hombre, el sacerdote debía salir de entre ellos mismos. Es un mediador entre Dios y el ser humano, por eso debe ser elegido de entre sus iguales. Así pasaba en el Antiguo Testamento. Aarón, el primer sacerdote, era un ser humano imperfecto y todo esto, pero era un ser humano. Y toda la línea sacerdotal que siguió después, todos eran seres humanos. Para poder ser sacerdote, tiene que ser alguien humano también. Y Cristo por eso se hizo hombre, para poder ser ese sacerdote que necesitábamos. Esta es una provisión lograda por la encarnación de Jesucristo como hombre. Él no escogió la forma de ángel para ofrecerse por los ángeles, sino la humana para ser aceptado entre los hombres y poder hacer el trabajo de mediación, ofreciendo su sangre para limpiar los pecados de cada uno de nosotros. La frase para expiar los pecados del pueblo describe el propósito de la actividad del sacerdote, que era la de conseguir la expiación del pecado. El tiempo presente en el que se aparece este verbo indica que esta expiación es un proceso continuo. Si lo vemos aquí en el versículo 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, tiempo presente. No dice para haber expiado o porque expió o porque va a expiar en el futuro, para expiar. Es un tiempo presente que estamos viviendo, bendito sea Dios, desde hace 2000 años. El que se acerca al Señor como sacerdote tiene el privilegio de poder expiar sus pecados a través de Jesucristo. Cristo, actuando como sacerdote, buscaba el perdón de los pecados de los hombres, por lo que tenía que ser semejante a ellos. De esta manera, Él simpatiza con nosotros porque nos comprende. El sufrimiento que padeció al ser tentado y al sufrir toda la experiencia humana le permite entendernos porque ya pasó Él por lo mismo. Así es que, hermanos, por todo esto que hablan estos versículos, queda establecido que Cristo, por ser humano,
es superior a los ángeles. Ningún ser celestial jamás fue encarnado para llevar a cabo la obra que Jesús hizo. Ningún ángel tomó la forma humana para tomar la forma que Jesús hizo. La enseñanza de estos capítulos era ya suficiente para que la gente a la que les está escribiendo el escritor de Hebreos dejaran de adorar a los ángeles y dejaran de pensar que los ángeles son superiores. Así es que, hermanos, si en alguno de nosotros quedaba todavía por ahí un resquicio de idolatría, si por ahí quedaba algo de que hay los santos ángeles o los santos hombres, hermanos, quitemos todo eso, por favor. No hay nadie que sea superior a Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es superior a los ángeles. Jesucristo es mejor que los ángeles. Jesucristo es todavía mejor de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos conocido, de todo lo que podríamos nosotros imaginar. Jesucristo es superior en su persona como hijo, es superior en su proclamación y es superior en su persona como hombre. Que el Señor bendiga este tiempo, que el Señor nos dé entendimiento para esto. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por estos hermosos versículos, Señor, de Hebreos, tan llenos de enseñanza para nosotros, que nos dejan claro, Señor, claro, que nuestra adoración, que nuestra búsqueda solamente tiene que ser a través de Jesucristo. Que no hay nadie más importante que Jesucristo, que no hay nadie superior a Jesucristo, que nadie pudo proveernos mejores cosas que Jesucristo, que nadie pudo darnos la salvación por medio de Jesús, que no sea Jesucristo, y que la vida eterna no la tendremos por nadie, solamente a través de Jesucristo. Gracias. Gracias por esta provisión y gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por estas palabras. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos y asienta, Señor, esta palabra en nuestros espíritus. Gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor esté con ustedes, el Señor les bendiga. Y si el Señor lo permite, nos estamos viendo entonces el próximo domingo en nuestra reunión y el próximo miércoles seguimos con nuestros estudio número 5 del libro de Hebreos. Que Dios les bendiga, hermanos. Tengan buenas noches.